dar la bienvenida a todos los hermanos en esta tarde, especialmente a los que nos visitan por primera vez, que me consta que en esta tarde hay personas que nos están visitando aquí en el culto por primera vez, hermanos que vienen de diferentes lugares. A todos la más cordial bienvenida, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por estar con nosotros. Y para nosotros es un privilegio el poder alabar, el poder adorar juntos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Quiero recordarles a todos los hermanos que el primer domingo del mes de marzo, el primer domingo del mes que viene, Dios mediante, tendremos en el Puerto de la Cruz bautismos. Hay una serie de hermanos que han decidido poner en práctica este mandamiento que está muy claro en la palabra del Señor. Así es que quiero invitarles desde ahora a que estén con nosotros el primer domingo del mes de marzo, que creo que cae en domingo día 5, por la mañana. Tendremos el culto a las 11, como siempre. Luego procederemos a los bautismos y luego, por supuesto, a la tarde tendremos culto aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo presente, el próximo domingo, día 5 de marzo, por la mañana, Dios mediante. Si hubiera por casualidad todavía algún hermano o alguien entre nosotros que se quiere bautizar, pues te hablas conmigo, ¿vale? Te hablas conmigo y yo te digo si te veo que estás ya preparado para dar este paso o todavía tienes que esperar un poquito. En los tiempos de la Biblia la gente se bautizaba prácticamente el mismo día que se convertían. No hay ejemplos en la Biblia de personas que se convertían y después a los años o a los meses se bautizaban. Pero hoy en día las cosas han cambiado mucho y queremos esperar a veces entre una persona que dice que se ha convertido, entre una persona que dice que se ha entregado su vida al Señor, y a veces una genuina conversión, hay un abismo. Entonces queremos ser muy serios en esto. Y cuando yo te digo que te veo preparado para bautizarte, es que te veo preparado, si no, no te lo diría. Entonces, si hay, ya digo, alguna persona en la congregación que todavía no ha manifestado su deseo de ser bautizado, pues te hablas conmigo y todavía de aquí a ese día aún hay tiempo para hablar y sentarnos y ver el motivo que te impulsa a ser bautizado o lo que sea, ¿de acuerdo? Quiero dar las gracias a la iglesia, a todos los hermanos que han estado orando por nosotros. Saben que yo he estado en Israel, estuve una primera semana con un grupo de hermanos que ya han dado algunos testimonios aquí en la iglesia. El día jueves Marcos estuvo aquí y algunos hermanos dieron testimonio. Nosotros lo veíamos en la casa del hermano Adolfo y Paula allí en Tel Aviv, y lo veíamos en una televisión enorme que el hermano tiene allí en el salón de su casa. Y bueno, también tuve la oportunidad de, no sé qué tal se veía, yo a ustedes los veía muy flacos. No sé si era cuestión de la cámara, los veía muy flacos, muy estirados, muy delgados. Y yo dije, ¿cómo han adelgazado las ovejas en esta semana, no? Y bueno, miraba así, digo, es que era todos, es que no era uno solo, sino les veía a todos muy delgados, una pinta, una planta espectacular. Pero ahora vengo y no es para tanto, ¿no? Y gracias a todos los hermanos que han estado orando por nosotros. Después yo me quedé, el grupo vino el domingo. Y después yo me quedé unos días allí con los hermanos y siempre hay experiencias y siempre hay cosas nuevas que ocurren. Por supuesto, la lectura que yo hago como pastor de un viaje de estos es muy diferente, evidentemente, a la que hace una persona que viaja por primera vez a Israel. Yo no viajo en calidad de, permítame la expresión, como turista. Tampoco los hermanos fueron como turistas, pero quiero decir esto, que las personas que van por primera vez son muy impactados por todo. Porque es otro mundo. No hay punto de comparación Israel con España o con el país del cual tú procedes. Es un país, el idioma, la cultura, los olores, los sabores, las costumbres son completamente diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros a movernos. Y es muy impactante sobre todo para las personas que van por primera vez, llegar a un país donde todo es novedad, donde todo es nuevo, donde todo lo que ven les impresiona enormemente. Bueno, en mi caso es diferente, ¿no? Yo ya he ido muchísimas veces, ya he perdido la cuenta, dejé de contar hace mucho tiempo mis viajes a Israel. Este año, en principio, me quedan como mínimo 2 o 3 viajes más. Así es que la lectura que yo hago de una visita a Israel es diferente. Es una lectura desde otro punto de vista. Soy pastor y conozco muchas veces el trasfondo, lo que hay detrás de algo que pueda impresionar, como el famoso Cótel o el Muro de las Lamentaciones, o la vida de los religiosos, de los rabinos, danzando y cantando. Sí quiero destacar de una forma especial, y eso es algo que sí me gustaría ver
con el paso del tiempo, por lo menos aquí en nuestra congregación, y es ver la responsabilidad y la seriedad de los jóvenes en ese país. Se madura muy pronto. No hay lugar para tonterías. A los 18 años todos tienen que ir al servicio militar, y no es un ejército para ir de vacaciones o para conocer gente, sino es un ejército tremendamente preparado, con unas exigencias tremendas, preparados para entrar en combate en cualquier momento. Criaturas con 18, 19, 20 años tienen que estar ahí, los chicos 3 años de su vida y las mujeres 2 años. Maduran muy pronto, toman responsabilidades muy pronto. Cuando salen del servicio militar, se toman un tiempo de descanso, en algunos casos unos meses, en algunos casos un año, depende del poder adquisitivo de cada uno de ellos. Después retoman otra vez sus estudios y mientras estudian tienen que trabajar. Es decir, que la vida de un joven en Israel no es una vida de playa y de paseo y de papá y mamá, llévame aquí, llévame allá y dame, ¿no? Sino que es una vida de mucha responsabilidad, de mucha madurez, de mucho compromiso. Y eso es lo que a mí me gustaría ver sinceramente en la juventud, por lo menos de la iglesia, ya que en la calle eso se ha perdido. Sí me gustaría ver en la iglesia a los jóvenes que asumen responsabilidades, jóvenes ya con 18, 19, 20 años, que todavía no saben ni lo que hacer con su vida, con el excesivo tiempo libre que tienen, no saben si trabajar, si estudiar, si quedarse, si marcharse. Yo pienso que ese nivel de madurez y de responsabilidad tiene que ser algo notorio en nuestros hogares, ¿no? No puede ser que un joven, una chica ya con 20 y tantos, casi 30 años de edad, todavía tenga que depender de sus padres, de lo que le dé mamá, de lo que le dé papá. Yo creo que tenemos que madurar en ese aspecto, ¿no? Entonces es algo que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Creo que muchas veces cometemos un gravísimo error. Este mes es el mes de la familia y una de las cosas que diré a lo largo de este tiempo es que muchas veces cometemos el error he oído a veces, yo no quiero darle a mis hijos o no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí, pero nos olvidamos de que hoy en día somos lo que somos gracias a las carencias y a las dificultades y a las luchas que tuvimos, ¿verdad? Entonces, en la vida las cosas tienen un valor, hay que valorarlas, hay que trabajarlas, y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de los jóvenes en Israel. No son chiquillajes, no son niñatos que se asustan que se amedran ante cualquier situación. Son personas que están incluso dispuestos a morir por su país, ¿verdad? Personas que se pegan 2 o 3 años en operaciones, en maniobras y ni siquiera pueden comunicarse con sus familiares, en fin, por motivos obvios, ¿no? Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. También, lógicamente, en la convivencia, en el roce, en el vivir un día y otro día, pues uno va descubriendo cosas, ¿no? Descubriendo cosas que a veces aquí en la congregación pues es muy difícil que surjan y que se manifiesten, ¿verdad? Y a mí como pastor me ha servido también mucho porque este viaje lo han hecho conmigo personas que son de nuestra iglesia, salvo esta jovencita, esta chica Sara, que al fin y al cabo fue la primera iglesia en la que se congregó, la nuestra, pero que ahora vive en Las Palmas. Pues también me he dado cuenta, ¿no? A veces de cosas que están ahí, que no surgen, pero que a veces son carencias y son cosas que nos hacen ver que todavía tenemos aspectos y áreas de nuestra vida en las que tenemos que madurar. Y creo que todo en la vida tiene un propósito, y a veces el Señor nos mueve de un lugar a otro, nos enseña otras culturas, otras comidas, otra forma de ser, para que maduremos. La madurez no viene por el tiempo, hermanos. He conocido personas que tienen muchos años, cronológicamente hablando, pero no tiene nada que ver con su madurez en el Señor. Samuel era mucho más maduro y estaba mucho más sensible a oír la voz de Dios que el mismísimo Elí, que era el sacerdote de su época. Dice que ni siquiera se tomaba el tiempo para corregir a sus hijos, que estaban causando un testimonio terrible y eran una verdadera piedra de tropiezo a todo el pueblo de Israel. Lo mismo le pasó a Samuel, lo mismo le pasó al mismísimo rey David, ¿verdad? Entonces muchas veces la madurez no tiene nada que ver con que tenga 14 años o 30 o 40 o 50, ¿no? Yo creo que es una decisión que tenemos que tomar y creo que todos debemos de tomar esa decisión. Yo quiero ser un cristiano maduro. Yo quiero ser una persona que asume responsabilidades. Yo quiero ser una persona que aguanta, como hemos leído esta tarde, pues el ser corregido, el ser discipulado, el ser disciplinado, porque dice la palabra de Dios, y no lo digo yo, que a todo aquel que el Señor toma por hijo, a todo aquel que ama, lo disciplina. Es verdad, dice la misma Escritura, si han prestado atención, que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Entonces creo que el Señor, una de las cosas que hace muchas veces en nuestra vida
para que podamos madurar y no sigamos toda la vida cumpliendo un año más y un año más, pero no creciendo y madurando en el Señor, es disciplinarnos, es ponernos a veces bajo circunstancias que se escapan de nuestro control, para que el que tenga el control sea Él y no nosotros. A veces aquí, entre la casa, la iglesia, los estudios, nuestra vida cotidiana, parece como que tenemos todo muy bien organizado, muy bien controlado, pero si algo he aprendido a lo largo de mi vida, y cada vez lo veo más claro, es que el único que tiene que tener el control de nuestra vida es el Señor. Incluso a veces los cristianos queremos tener todo controlado, el trabajo, la casa, los estudios, el viaje a las vacaciones. Hermanos, nuestra agenda, quien la tiene que llenar, si es que la quiere llenar, es el Señor. Y por eso estos viajes sirven también para darnos cuenta del nivel que tiene cada uno de madurez, ¿verdad? La madurez no es venir simplemente a los cultos y asistir y gloria a Dios, aleluya, y todo el mundo muy contento, sino que la madurez a veces implica, pues eso, ¿no? El aceptar ciertas y determinadas normas, reglas, cambios, etcétera, y ahí es donde verdaderamente sale el verdadero yo. En tu casa muchas veces, pues bueno, no te puede moldear el Señor, porque a veces el ambiente no es el idóneo, pero yo creo que si algo quiere hacer el Señor en la vida de todos y cada uno de nosotros, es moldearnos, es perfeccionarnos, es podarnos, es quitar de nuestra vida las malcriadeces, quitar de nuestra vida las carencias, que muchas veces han sido un impedimento para que seamos verdaderos cristianos como Dios manda. Y nos hemos convertido, nos hemos, adaptado a dame, 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 dame y dame. Y sin embargo, la iglesia no es un lugar donde el Señor tiene que cumplir todos nuestros caprichos y peticiones, sino que la iglesia y nuestra relación con el Señor tiene que ser: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo dar? Esa es la verdadera madurez. Y eso, con el paso del tiempo, tiene que comenzar a hacer algo real en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, por supuesto, la lectura que yo hago de un viaje a Israel es muy diferente. Y finalmente, antes de dar paso a que los niños se vayan a sus clases y todo eso, decirles que yo cada vez que voy a Israel vengo más seguro de mi conversión. No tengo ninguna envidia de lo que hacen o de lo que dicen o de lo que practican allí, créanme, sinceramente. Sí, son muy disciplinados, eso hay que decirlo. Los religiosos son muy disciplinados en su estudio, en su oración, en sus rezos, pero yo sé en quién he creído. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y los rabinos han hecho un trabajo excelente, excelente. Han vacunado a todo el país en contra de Jesucristo, Lo han hecho muy bien, Lo han hecho excelentemente bien. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Un hermano nuestro en la fe le regaló a un compañero de trabajo un Nuevo Testamento. El chico lo aceptó. Para él era novedad el poder tener acceso a un Nuevo Testamento en hebreo, pero le consultó a su rabino, le preguntó qué opinaba el rabino de que leyera el Nuevo Testamento, y el rabino le prohibió rotundamente que eso es traer maldición a la casa, que lo devolviera inmediatamente. Y el chico le dijo: lo siento mucho, no puedo leer el Nuevo Testamento porque mi rabino me lo ha prohibido. ¿Qué te parece? Entonces los rabinos han hecho un trabajo excelente, han vacunado, repito, a todo el país en contra de Jesucristo. Incluso prohíben la lectura de ciertos y determinados libros. Uno, el Nuevo Testamento, pero aunque te parezca sorprendente, hasta ciertos capítulos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el capítulo 53 de Isaías. Y fíjate, hermanos, el trasfondo espiritual que tiene todo esto, al negar, al impedir que la gente acepte y se le caiga el velo de sus ojos, que se cumple una profecía de una forma increíble. Y quiero dedicar un minuto solamente a leerles unos versículos, que si quieren venir conmigo se encuentran en Isaías capítulo 29, para que veáis cómo esta palabra no es de la que quiero hablar esta noche, pero solamente a modo de ilustración. En el capítulo 29 del profeta Isaías hay una palabra tremenda que está en pleno vigor, y usted la puede comprobar allí. Porque déjeme decirle que cuando usted lee en la Biblia, escribas, fariseos, saduceos, todavía están allí, todavía viven allí. Todavía puedes verlos en las calles, cómo se levantan temprano a la mañana los Shabbat y se llevan un shofar pequeñito y se ponen en los semáforos y tocan. Y cuando la gente les mira, pues es cuando elevan sus oraciones, porque les gusta ser vistos. Como dice la palabra, eso no fue solamente hace 2000 años, eso se puede seguir viendo hoy en día, aunque parezca mentira. Y dice aquí en Isaías 29:9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Escuchen, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño,
cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Esto es evidente, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Así que cuando una persona se niega a abrir su corazón al Señor, cuando una persona incluso hasta maldice y escupe cuando se menciona el nombre del Señor, cuando una persona ni entra ni deja entrar a los que quieren entrar, ni quiere leer ni deja leer a los que quieren leer el Nuevo Testamento, pues amigos, pierde toda posibilidad de conversión, pierde toda posibilidad de que el Espíritu Santo le quite el velo y pueda convertirse y pueda tener un encuentro con el Señor. Y esto está pasando hoy en día en Israel. A veces cuando la gente viaja a Israel piensa que allí todo el mundo es convertido, que van todo el mundo cantando por las calles. Nada que ver, nada que ver. Incluso a veces los rabinos van a las iglesias y apedrean y escupen a los creyentes. ¿Qué les parece? Y hacen todo lo habido y por haber para impedir que el evangelio crezca y avance, pero todo se les vuelve en su contra, porque el Señor está haciendo una obra maravillosa, aunque el hombre no quiere que se haga, y es que mucha gente se está interesando por el evangelio y mucha gente está asistiendo a veces a escondidas a ciertas y determinadas congregaciones y están experimentando el amor y la presencia de Cristo en sus vidas. Hay un barrio en Jerusalén que se llama el barrio de Mea Sharim, el barrio de las 100 puertas. Es un barrio ultraortodoxo donde viven todos los ultraortodoxos de la religión judía, y paseando por esa calle un joven nos paró. Al oír que hablábamos en español nos paró y nos comenzó a preguntar cosas de dónde éramos, etc. Nos preguntó si éramos cristianos, pero qué tipo de cristianos éramos. Y bueno, para no alargar el testimonio, fuimos a su coche. Me dijo, ven a mi coche. Y dentro de su coche, con las ventanillas cerradas, en pleno barrio ultra ortodoxo judío, me pone la música de Marcos Witt, de Marcos Barriento, de Jesús Adrián Romero, y le digo, pero ¿cómo conoces tú todo esto? Mis mejores amigos cuando yo me voy a España son pastores evangélicos, y yo he ido a cultos, y me encanta. Bueno, después me puso también música de La Pantoja y todo esto, ¿no? Pero por si la conocía, digo, sí, algo conocemos. Pero realmente un enamorado del Señor, y el Señor está haciendo una obra que a veces nuestros ojos no ven. Quiero decirles que en la Biblia una vez un gran varón de Dios se sintió solo, como probablemente tú, hermano y hermana, te has sentido en más de una ocasión solo, diciéndole incluso al Señor, quítame la vida, ya no aguanto más, me siento solo. Sin embargo, la divina respuesta le dijo, hay 7.000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Eso quiere decir que ese sentimiento de soledad a veces el Señor permite que lo experimentes, pero en medio de esa soledad la voz del Señor siempre te dice, yo estoy contigo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Así que oremos por ese pueblo. Somos nosotros los que tenemos que comunicarle algo a ellos. Somos nosotros los que tenemos que provocarle a ellos a celos. A mí no me provocan a ningún celo, al contrario, me da una pena tremenda de ver a personas que se pegan 8, 10, 12 horas diarias orando y leyendo la Biblia, pero que cuando le mencionan la palabra a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, no quieren saber absolutamente nada, ¿verdad? Porque piensan que fue un loco. Sin embargo, después la historia del pueblo de Israel está plagada de falsos mesías, en los cuales depositaron su fe y su confianza y los elevaron creyendo que eran el verdadero Mesías, y fue la peor desilusión que se han llevado, y los desastres fueron terribles. Uno de los Mesías que ellos levantaron creyendo que era el verdadero se llamó Bar Kokhba, el hijo de la estrella, en una pésima interpretación de un texto bíblico donde Jacob decía que levantaría una estrella, ¿verdad?, de Jacob, alguien que brillaría y marcaría una diferencia. El famoso Rabí Akiva comenzó a predicar y comenzó a enseñar a la gente que Bar Kokhba era el verdadero Mesías. Se produjo una rebelión, una guerra, el Imperio Romano dijo basta, y a un promedio de 500, 600 crucifixiones diarias arrasó con la idea de que Bar Kokhba era el Mesías.
cogieron al rabí Akiva, que lo había levantado a lo alto, con tenazas al rojo vivo le arrancaron la piel. Después con cepillos de púas le arrancaron el resto de la piel que le quedaba en su cuerpo y la carne se la dieron a comer a los perros en las calles. Araron el templo de Jerusalén, lo destruyeron, cambiaron el nombre de la ciudad de Jerusalén a Elia Capitolina, levantaron un templo a Júpiter, donde hoy en día van miles de personas al lugar donde creen que el Señor Jesucristo murió y fue crucificado, y al país le cambió el nombre de Israel por Palestina o Filistea, tierra de filisteos. ¿Qué te parece? Pero había profecías, había promesas, hay un pacto que Dios ha hecho con ese pueblo, con esa gente. Y dice la Biblia que si su pecado, su rebelión fue la riqueza del mundo, hasta el punto que el haber rechazado ellos al Mesías hizo que millones y millones de personas no judías en todas partes del mundo, hasta el día de hoy, se sigan entregando y confesando que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie salva más que el Señor Jesucristo. Dice, ¿cuánto más será su plena restauración? Dice, así que no se ensoberbezcan, porque no son las ramas las que alimentan al árbol o la raíz, sino es la raíz la que alimenta a las ramas, ¿verdad? Y el Señor dice que es poderoso para que en cuanto se arrepientan y en cuanto reconozcan y en cuanto se humillen, volver a injertar en el olivo verdadero, Romanos 11, las ramas verdaderas, y entonces todo Israel será salvo. No hay ninguna promesa para ninguna nación de tal magnitud, ninguna. No hay naciones en el mundo que enteras se convertirán, salvo una, Israel. Todo Israel será salvo, desde el más grande hasta el más pequeño. Dice, y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Y estarán meses y meses por las ciudades de Judea, Samaria y Galilea, llorando, porque reconocerán que aquel que rechazaron y crucificaron era el verdadero Mesías. Aleluya. Y hermanos, nunca, créanme, sé que esto lo habéis oído miles de veces, nunca en mi vida he tenido la sensación de que estamos más cerca de su venida que nunca. Llevo más de 35 años predicando el Evangelio. No he hecho otra vida, no he hecho otra cosa en los últimos 35 años de mi vida o más que predicar y predicar y predicar la palabra. He dado docenas de estudios sobre profecía, sobre escatología, sobre Daniel, sobre Apocalipsis, pero créame la sensación que tengo en este momento acerca de lo pronto, de lo rápido que se puede así disparar todo, acerca de la segunda venida, de los acontecimientos finales. Créame que es algo tremendo. Israel tiene un protocolo de guerra llamado el protocolo Sansón. Irán ha amenazado a Israel recientemente diciendo, y es verdad, que en 8 minutos puede destruir todo el país. Con el armamento que en este momento suministrado por Rusia tiene Irán, en 8 minutos puede destruir a todo Israel, de punta a punta, de este a oeste y de norte a sur. Hezbollah es un grupo terrorista terrible, uno de los más poderosos con los cuales se ha tenido que enfrentar jamás Israel. Tiene más de 120.000 misiles, más de 120.000 misiles, no me he confundido de cifra, apuntando en este momento hacia las mayores ciudades de Israel, incluida lógicamente Tel Aviv, donde viven nuestros queridos hermanos. Estando nosotros en Israel, no nos enteramos, yo me enteré por una foto que me mandó Elena, desde la península del Sinaí. ISIS, el Daesh, lanzó 5 misiles contra la ciudad de Eilat, abajo donde termina Israel, allí en el Mar Rojo. 4 fueron interceptados, 1 cayó en tierra, no pasó absolutamente nada. Israel tiene ese protocolo de guerra diciendo, si nos atacan, ojivas con capacidad destructiva nuclear saldrán disparadas en todas las direcciones y nosotros moriremos y seremos destruidos, pero ni uno de ustedes quedará vivo para festejar y celebrar la victoria. Todos morirán. Así que si intentan destruirnos, quiero que sepan que Siria, Líbano, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera, serán borradas de la faz de la tierra para siempre. ¿Qué te parece, amigo? Es algo increíble, hermanos. Hemos estado en el valle de Josafat, valle de Meguido, donde más de 3/4 partes de la Biblia puedes explicarla viendo los valles y los montes, aunque esta última vez que fuimos había mucha niebla y no se pudieron ver todos los montes. Pero queridos hermanos, en ese gran valle donde dice la Biblia que el Señor convocará a todas las naciones de la tierra y allí entrará en juicio con ellas. Dice que habrá una matanza de tal calibre, de tal magnitud, que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. ¿Qué te parece? 200 millones de personas armadas hasta los dientes pelearán contra Israel y llegarán hasta el Monte de los Olivos, y allí el Señor tendrá que intervenir, porque si el Señor no viene en esta última gran batalla que se va a llevar a cabo, sí o sí, Israel será destruido. 7 batallas como mínimo Israel ha ganado en los últimos 70 años.
De todas ha salido victorioso, de todas ha salido vencedor, pero de esta última gran batalla no va a poder salir victorioso a menos que miren al cielo y a menos que clamen a aquel que traspasaron y crucificaron. Y en ese momento vendrá el Señor. Y dice Zacarías capítulo 14, y en aquel día pondrá Él los pies sobre el monte de los olivos y se partirá ese monte y será un gran valle. Y allí el Señor vendrá y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y todo eso que hemos leído durante años y años, de generación en generación, se ha estado traspasando estos datos, este conocimiento, esta información a los creyentes. Está próximo a ver su cumplimiento, hermanos. Así que no perdáis más el tiempo, por favor, queridos hermanos. Lo que tenga que hacer, hágalo pronto. Decídase ya de una vez. No esté, permítame la expresión del tingo al tango. Aquí, allá, me quedo, me voy, oro, no. Hermano, decídase ya de una vez. Sería una tragedia que después de haber estado años usted saltando de iglesia en iglesia y escuchando cientos o miles de predicaciones, al final te quedes y pierdas lo más grandioso, que era el haberte ido con el Señor por haber sido simplemente un religioso de tantos y tantos que hoy en día están llenas las congregaciones. El Señor viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Basta ya de tonterías, basta ya de perder el tiempo, basta ya de estar gastando nuestra energía, nuestra juventud y nuestros recursos en cosas vanas. Basta ya de enfadarnos y de molestarnos por cualquier amonestación que nos hagan aquí o en cualquier otra congregación. Basta ya de estar siempre pendiente de que me llame, me escriba, me visite. Hermano, hay que madurar. Dice el Señor en su palabra, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de alimento, no de sólido, sino de leche, porque sois niños. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Solamente los chiquitines? Yo espero que todos y cada uno de nosotros tengamos bien puestas las pilas y tengamos bien claro en quién hemos creído. Viva una vida en orden, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. Las iglesias están pasando un periodo terrible, terrible. Lo que hoy en día se ve en las iglesias y en los púlpitos es de vergüenza. Créame que jamás en mi vida como pastor he sentido tanta vergüenza de ver a personas que utilizan el ministerio y los púlpitos y los cargos que tienen para engañar, para manipular y para pegarse la gran vida y robar y manipular a la gente en nombre de Dios. Es increíble lo que está pasando, amados hermanos. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos en pie de guerra y digamos, basta, basta, se acabó. Vamos otra vez a la fuente, hermano, vamos a la palabra de Dios. Ella es la base y el fundamento de nuestra vida. Y la única manera en estos últimos tiempos, en esta recta final, de no caer, es poniendo nuestros ojos y nuestra confianza solamente en el Señor Jesucristo. Y si está pasando por luchas y dificultades, le recuerdo lo que dice uno de los hermosos salmos de la Biblia. Desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta no es la predicación, esta no es la palabra que iba a compartir. Esto es simplemente un breve testimonio. Oramos un momentito y ya los niños pueden pasar a las clases, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Hemos venido para aprovechar el tiempo en este lugar. Hemos venido para que tú nos hables y que podamos decir, así dice el Señor. Señor, anula la voz del hombre y que solamente sea la voz de Dios, la palabra de Dios la que hable, la que ministre, la que toque, la que corte toda atadura, mentira o engaño de la carne. Y podamos salir en esta tarde, Señor, decidiendo hoy a vivir y a servir a mi Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Bendice esta palabra que hoy vamos a compartir, Señor. Y también ahí a los niños que van a estar en sus clases, bendíceles también y ministrales a ellos conforme a su necesidad. Te lo pedimos en esta tarde en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los niños, por favor, a sus clases. Nosotros nos quedamos aquí. Y hermanos, les anunciaba que vamos a tener durante este mes, yo todavía no he podido compartir ninguna palabra referente al tema de la familia, porque he estado estos domingos fuera. Seguramente tendremos que meternos también en el mes de marzo y hablar acerca del tema de la familia, porque el Señor en su palabra nos da muchas instrucciones para que nuestras familias sean familias bendecidas. Y no sean familias llenas de problemas, de divisiones, de divorcios, de separaciones, de peleas, de cosas que no traen honra y gloria al Señor. Lo más hermoso que tendrás en esta vida
después de tu salvación, debería ser tu familia. Pero lamentablemente, como pastor, tengo que decirles que muchas veces nos hemos encontrado a gente en nuestro ministerio que proceden de familias que, si eso se llama familia, y muchas veces las carencias que se experimentaron en la familia después se manifiestan en las congregaciones. Una de las cosas que yo observo es que cuando hay una ausencia de la figura paterna en una casa, se nota muchísimo. Incluso hay personas que tienen muchos problemas a la hora de relacionarse con Dios y tratarlo como padre, porque la figura de padre que tuvieron fue prácticamente inexistente, nula, o simplemente no la tuvieron. Y cuando hablo de padres ausentes, no me refiero al hecho de que se fue con otra mujer y abandonó a la mujer y a los hijos. No, no solamente a eso, aunque puede ser. Cuando hablo de padres ausentes, no me refiero única y exclusivamente a un papá que les abandonó o que murió, sino a veces me refiero también a padres ausentes, pero que viven en ese techo, en esa casa, que comen en la misma mesa, pero es como si no estuviera. Y no hay nada peor que un padre que no cumple su función como padre delante de su familia y por supuesto delante de Dios. Es un señor que entra y sale, pero que no es cabeza, no tiene nada espiritual que aportar a sus hijos y a su familia. Es una persona vacía, que su vida gira en torno a su trabajo, y es una persona que lo único que le interesa en la vida es tener y tener y tener, pero no tiene como prioridad hacer de su familia un punto de luz y un lugar donde verdaderamente el Señor habite y donde verdaderamente el Señor sea la autoridad y la cabeza en ese hogar. Cuando llamamos a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, si tu figura paterna fue mala, probablemente la imagen que tienes de Dios como Padre también sea una imagen distorsionada o no de acorde a lo que dice la Escritura. Por eso es muy, muy importante que los padres, hoy voy a hablar fundamentalmente de la figura del padre, en otra ocasión hablaré de la madre y de los hijos, pero por eso es muy importante que ustedes como hombres, como padres, se responsabilicen y entiendan lo que Dios espera de vuestra vida. No solamente de cara al trabajo, de cara a lo laboral o material, sino de cara a vuestra vida familiar. Un padre ausente es un padre que no puede transmitir un buen ejemplo a sus hijos. Y los principios y los valores no se aprenden en la iglesia. La iglesia refuerza. Ahora los niños se han ido a sus clases, llamamos de escuela dominical. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. La responsabilidad de educar y de llevar por los caminos del Señor a sus hijos, quien la tiene es usted. No son nuestros hijos, son sus hijos. No es nuestra responsabilidad. Nosotros colaboramos con los padres para que esos niños en la iglesia tengan, digamos, como una especie de refuerzo. Pero a veces nos encontramos con niños que no saben orar y tienen que aprender en la escuela dominical a orar, cuando quien debería haberles enseñado a orar a sus hijos es su padre y su madre en casa. Y a veces nos encontramos con niños que comentan casos como que en la casa a la hora de la comida no se ora, no hay textos bíblicos, no hay palabra de Dios en la casa, no hay fotografías o póster de la palabra de Dios en casa. Y esos principios que muchas veces exigimos a nuestros hijos como disciplina, puntualidad, respeto, espiritualidad, etcétera, donde tienen verdaderamente que aprenderlos y recibirlos es en el hogar. Si nuestros hijos no reciben en casa unos principios morales y espirituales, olvídense en estos tiempos más que nunca que los van a aprender en la calle y mucho menos en el colegio. Ya este año va a salir los juguetes unisex. Ya se están vendiendo muñecas que ya son hombre y mujer según lo que el niño o la niña quiera hacer. Ya en muchos colegios ya no hace falta poner baño de niño o baño de niños, sino que ya son baños donde va el que quiera. Y hoy en día ya hay leyes en más de 17 comunidades autónomas en este país llamado España, donde si usted lleva al psicólogo o trata o disciplina a su hijo o a su hija por un problema sexual o por un problema de una distorsión en cuanto a su identidad sexual, su hijo puede denunciarlo y usted puede terminar con sus huesos en la cárcel. ¿Qué le parece? Muchos de los que enseñan en los colegios son homosexuales o lesbianas.
Y estas aberraciones, estos pecados terribles, que se ve como normal y natural en nuestra sociedad, es lo que nuestros hijos cada día ven, escuchan, oyen y ven en televisión, en el colegio, en las calles y en todas partes. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos que no hay matrimonios entre hombres o entre mujeres, sino que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre papá y mamá? ¿Dónde van a aprender a orar? ¿Dónde van a aprender a respetar? ¿Dónde van a aprender a amar a Dios? ¿Dónde? ¿En la iglesia una vez a la semana? ¿Media hora? No podemos delegar esa responsabilidad en personas que tienen a tu hijo o a tu hija media hora a la semana y durante toda la semana, ¿qué? Por eso la ausencia de enseñanza, la ausencia de la falta de enseñanza en cuanto a principios, en cuanto a disciplina en el hogar, se paga muy, pero que muy caro. Muchos de los grandes delincuentes, una de las cosas que dicen es que en su casa no tuvieron nunca disciplina, sino que se les daba todo cuanto pedían, incluso cuando el niño venía con algo que le había quitado a un compañero o algo que había robado en una tienda, en un supermercado, el papá y la mamá como que le aplaudían la gracia al nene, en vez de obligarle a devolver lo que había robado y pedir perdón. ¿Qué te parece? Y ese niño que empezó robando un caramelo y después un juguete y después un libro y después una zapatilla, al final puede ser que terminara robando después un banco. Porque el pecado va en aumento. Y somos los padres y madres, los que tenemos delante de Dios la responsabilidad de educar y de disciplinar a nuestros hijos. Pero para colmo, muchos de los que después se convierten de grande y de mayor, proceden de hogares rotos, proceden de hogares donde la droga, el alcohol, la pornografía y tantas perversiones eran lo más normal del mundo. Y en cuanto a la disciplina, ni les cuento. La palabra disciplina parece que a algunos les pone los pelos de punta. Sin embargo, quiero llevarles al libro de Proverbios para que ustedes vean simplemente unos pocos versículos que he escogido. Hay miles, solamente unos poquitos, para que ustedes se den cuenta de lo importante que es la enseñanza, la disciplina, la instrucción en la vida de los más pequeños. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Tienen que oírla, no imaginársela. La instrucción del padre, óyela. Y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Se dan cuenta? Los dos trabajando en equipo. No es que papá dice no y mamá por atrás dice sí, no pasa nada. O no es que la mamá dice no hagas eso y papá dice hazlo, no pasa nada. Sino que son un equipo. El padre dice aquí, instruye, y la madre da dirección, y ambos trabajan en equipo para que ese arbolito, ahora que se puede enderezar, no se tuerza y se quiera enderezar cuando sea demasiado tarde. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, ¿verdad? ¿En qué principio se va a basar ese niño? Cuando le vengan las tentaciones, cuando le vengan las ofertas por parte de los compañeros de colegio, de instituto, de universidad. Tendrá un temor de Dios que va a ser como una alarma en su alma, una alarma en su corazón, y dirá, no, mi padre y mi madre me dijeron que eso no estaba bien. Y dice que será como algo, como una especie de protección que lo guardará durante toda su vida. Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 10 dice: oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre. Fíjense la cantidad de veces que menciona la palabra padre o madre. Óyela, esté atento para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Es increíble ver cómo en todo el libro de Proverbios, versículo tras versículo, habla acerca de la importancia de enseñar, de corregir, de disciplinar a los niños. No dejes que la vida los críe. Eres tú el responsable delante de Dios de criarlo, de educarlo, de corregirlo, de enseñarle. Y dice la Biblia, como después veremos, que todo eso va a traer un fruto. ¿Saben que el primer milagro del Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino?
en las bodas en Caná de Galilea, ¿verdad? Cuando su madre María se le acerca y le dice, hijo, no tienen vino, ¿qué le dice el Señor? Mujer, aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi tiempo. Ya había nombrado a algunos discípulos, pero aún no había comenzado su ministerio. No se había ni siquiera bautizado. No había oído la voz del Padre audiblemente diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Óiganlo a Él. No había ido al desierto a ayunar 40 días y había vuelto diciendo, arrepentíos de vuestros pecados. No había empezado su ministerio, pero ya su madre le está diciendo, hijo, no tienen vino. Entonces, ¿por qué convirtió el agua en vino si aún no había comenzado su ministerio? Porque hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso. Y por honrar al padre y a la madre, dijo, no es mi momento, pero si mi madre ha visto una necesidad, vamos a suplirla, porque yo sé cómo suplirla. Ella no sabe, por eso me lo ha dicho a mí que lo haga. Y yo la voy a suplir. ¿Te das cuenta? Un hombre de 30 años. No era un chiquilín de 14, 15, 18, 20 años. Era un hombre hecho y derecho de 30 años. 30 años. Todavía no he empezado el ministerio, madre. Todavía no he empezado. No ha llegado mi hora. Pero hay que actuar en consecuencia. Y actúo en consecuencia. ¿Qué te parece? Así que esos principios, no esperes que solamente los oigan y los aprendan en la escuela dominical, sino tú como padre y como madre tienes que dedicarle tiempo para responder a sus dudas que las tienen, sus preguntas que las tienen, y ayudarle en sus tentaciones que las tienen, y en tantos y tantos ataques que reciben diariamente, aunque tú no te enteres ni del nodo. ¿Te das cuenta? Seguimos en Proverbios, capítulo 6, verso 20. Dice la palabra de Dios, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Pero si no se lo enseñas, ¿cómo lo va a guardar? Pero tienes que guardarlo porque ya lo sabes. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Fíjate lo que se le enseñaba a estos niños de pequeño. Cuidado porque ahora eres un niño, ahora te tienta el juguete del niño, ahora te tienta el juguetito de tu amigo, pero el día de mañana te tentarán otras cosas, como por ejemplo fijarte y dejarte arrastrar por la mujer ajena, la mujer extraña, que te puede prender con su hermosura, con su salamería. Y los padres enseñaban a los hijos, cuidado, cuidado hijo, no sea que seas como cordero llevado al matadero, ¿verdad? Estas enseñanzas las recibían en casa. Fíjate qué nivel de enseñanza. Cuidando y protegiendo a sus hijos para tentaciones futuras, para que lo sensual o lo sexual o cualquier otra perversión pudiera en un momento determinado echarles el lazo a sus hijos y echarlos a perder. Fíjate lo que se enseñaba en los hogares. Como alguien me preguntó en este viaje, ¿en el templo no se enseñaba? No, en el templo se iba a ofrendar, se iba a diezmar, se iba a otras cosas, pero no se iba a recibir enseñanza. La enseñanza fundamentalmente la recibían y la reciben hasta el día de hoy los hijos a través de su padre y de su madre en la casa. Y en la sinagoga se leen las escrituras, se da una enseñanza a nivel general, pero es en la casa donde el papá discipula a su hijo y donde la mamá enseña a sus hijos, y ambos se complementan y colaboran juntos para hacer de ese hombre y de esa mujer un hombre de Dios el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 22:6, ahí viene la promesa que les comentaba antes, versículo que ustedes saben ya de memoria. Pero para ver resultados tienes que cumplir la primera parte. Instruye al niño en su camino. ¿Cuándo hay que instruirlo? Cuando tenga 18 años, que él elija. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que no le voy a enseñar nada de la Biblia a mi hijo y que cuando él sea grande elija? Es un disparate de la psicología moderna. Eso es una barbaridad que el Satanás ha logrado meter en la cabeza de millones de personas. No se le puede presionar al niño, no se le puede decir que lea la Biblia, que ore, que venga a la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Mi Dios en su palabra me dice a mí como padre y a ti como madre, instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? No se apartará, pero primero tiene que ser instruido. Si se aparta, probablemente no fue demasiado bien instruido.
No digo que sea el 100% de los casos, pero hay mucho más probabilidad de que un hijo y una hija vaya por el buen camino al ser enseñado en la palabra, que vaya por el buen camino al no haber sido instruido en la palabra del Señor, evidentemente. Como le dije hace poco a alguien, hay más posibilidades de morir si vas a 200 kilómetros por hora en la autopista que si vas a 80. Claro que te puedes matar a 80, pero hay mucho más probabilidades, si ese es de loco, que si vas respetando las normas establecidas. Proverbios 29:15, otro versículo más que nos habla acerca de la importancia de cumplir nuestra función. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Te ha pasado, mamá? ¿Que te deja en mal lugar y te hace pasar vergüenza a tu hijo? La culpa no es de él, la culpa es tuya. Porque dice que el niño consentido hará que su madre pase vergüenza. La pregunta cuando leía esto es: ¿por qué no menciona al padre? ¿Por qué no dice que el padre es el que pasará vergüenza, sino la madre? Permítame que le dé una opinión personal en cuanto a esto. Salvo excepciones que las hay en todo, generalmente, la madre consiente más que los padres, generalmente. No digo que sea su caso, hermana, no se sienta aludida, pero generalmente la madre es más blanda. El padre es como más duro, más exigente. Cuidado que hay de todo, Cuidado que hay de todo. Pero generalmente la madre es: pobrecito, mi niño, no le hagas caso a tu padre que hoy vino nervioso del trabajo. Está cansado. Vete. Toma. Pero no le digas nada a tu padre. Eso te va a pasar factura. Si tu hijo es un salvaje porque tú no te atreves a decirle quédate quieto o te quedas quieto, cuando vayas de visita a una casa y comience a romper los sillones de la señora que va a visitar y a tirar todo y a comportarse como un salvaje, te va a hacer pasar vergüenza a ti, que lo has consentido. ¿Quién tiene la culpa? ¿El pastor? ¿El gobierno? ¿Rajoy? ¿El Coletas? Tú la tienes. Así que comienza a tomarte en serio el educar a tu hijo antes de que te haga pasar momentos de terrible vergüenza en público. Estás a tiempo, todavía es pequeño, todavía el árbol se puede enderezar, pero cuanto antes mejor, porque hay momentos que ya el árbol es mejor dejarlo como está, porque como lo quieras enderezar, te lo cargas y lo partes. Instruye al niño, no dice al adolescente, claro, también, se sobreentiende, pero empecemos la instrucción, empecemos los principios morales y espirituales desde la más tierna infancia. Y ya verás cómo cada vez le va a costar menos aceptar ciertas y determinadas reglas y límites en su vida. La lectura que se leía esta tarde, si quieren volvamos a ella, en Hebreos capítulo 12, nos habla acerca de la disciplina. La palabra discípulo viene de disciplina. Un discípulo es una persona que está bajo la disciplina de un maestro. A veces como que la palabra disciplina nos pone en guardia porque tiene como una especie de connotación mala o negativa. No, nada que ver. No. Un futbolista está bajo la disciplina de ese club. Y el club que le paga pone las condiciones. Y si no rinde, lo traspasan y el año que viene, chao, adiós, muy buenas. Una persona que va a un colegio está bajo la disciplina, bajo la tutela de esos educadores o enseñantes. Nosotros, ¿bajo quién estamos? ¿Quién es el que nos disciplina? ¿Quién es el que nos disipula? ¿Quién es el que nos cubre? ¿Quién es el que le pone, como yo digo, el cascabel al gato? A veces tu padre no se atrevió a decirte lo que tenía que haberte dicho. Y a veces tu madre tampoco se atrevió. Y a veces algunos creyentes, algunas ovejas han tenido la desgracia de caer en ministerios que no tenían ninguna autoridad moral ni espiritual para corregirte a ti, porque a lo mejor ellos estaban igual o peor que tú. Porque yo digo que para hablar y corregir a una persona, el primero que tiene que predicarse el mensaje es el que lo está dando, evidentemente. La Biblia dice que nadie puede ser pastor, nadie ni siquiera puede ser diácono en una congregación si no sabe tener a sus hijos en obediencia mientras estén bajo su techo, mientras estén bajo su cobertura. Dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la casa de Dios? ¿Cuántos pastores hoy en día están predicando después de haberse casado, separado, divorciado 2 y 3 veces? ¿Qué autoridad tiene ese personaje de decirle a una congregación, de hablar de moral, de hablar de unidad familiar, de hablar de matrimonio, de orden y de obediencia, cuando usted, que dice que es el pastor de la iglesia, ya lleva 2 o 3 matrimonios?
y sus hijos son un auténtico desastre. ¿Qué credibilidad tiene esa persona? ¿Las palabras? ¿El título que tiene? Ninguna, bíblicamente ninguna. Ahora no nos extraña que cuando Samuel estaba a punto de morir, un gran hombre de Dios, dicho sea de paso, con todo mi respeto lo digo, los ancianos de Israel llegaran y le dijeran: Samuel, por favor, no nos pongas a ninguno de tus hijos como responsables espirituales del país cuando tú mueras, porque la conducta de tus hijos es terrible. Es tremendo, porque él cuando era niño fue criado por el sacerdote Elí, que también tuvo el mismo problema. Sus hijos eran los sacerdotes de la época, pero eran un desastre. Y luego él, parece mentira, reproduce en su vida familiar aquel gran defecto y pecado que vio cuando era niño en la casa del sacerdote Elí. Y por eso se pasó de ese tiempo de jueces a un tiempo de monarquía, que también fue otro fracaso. Pero os dais cuenta, queridos hermanos, si en su pasado, en su hogar, en su familia, usted ha tenido malos ejemplos, un modelo pésimo de padre o de madre o de familia, pídele al Señor que por favor no vuelvas tú a reproducir lo mismo que viste y en lo que fuiste enseñado y preparado de pequeño, sino procura decir: no quiero en mi casa que el alcohol, que la pornografía, que las palabrotas, que el robo, que la mentira, el engaño, el genio, el mal humor, etcétera, etcétera, se conviertan en algo normal en mi vida, sino que nuestra vida y nuestro hogar sea un punto de referencia y un punto de luz. Si usted fracasa en su casa, usted ha fracasado en todo. Usted puede ser un gran predicador, un gran cantante, un gran guitarrista, un gran pianista, lo que usted quiera, pero si su vida no acredita y avala su ministerio, lo mejor que pueda hacer para el bien suyo propio, el de los suyos, el de los demás, es bajarse de ese púlpito y esperar un tiempo hasta que usted pueda ser un botón de muestra de lo que usted le pide a los demás que sean. ¿Cuántos dicen amén? ¿No tuviste papá? Procura que el Señor llene ese vacío, porque personas que no tuvieron padre o que prácticamente no hacía absolutamente nada, eso afecta más de lo que tú te puedas imaginar. Por eso el Señor nos da el gran privilegio de llamarle a Él Padre nuestro, Padre bueno, que estás en los cielos. No permitas que las carencias, las heridas de tu infancia, de tu adolescencia o de tu juventud marquen tu destino de una forma negativa que no pueda ser una bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dicen que hay 3 factores que determinan nuestra conducta. 3 factores que son fundamentales para llegar a ser lo que somos hoy. Una es la genética. Parece mentira el peso genético, ¿eh? Ay, amigo, déjeme que les ponga un pequeño ejemplo. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando nació Ismael, su primer hijo, con Agar, la egipcia, le dijo: será un hombre fiero, todos contra él y él contra todos. El Señor ya le reveló a su padre, le reveló a sus descendientes cómo sería su temperamento, cómo sería su carácter. Por eso es muy importante que tú renuncies a cualquier aspecto, vamos a decir, hereditario, que sea la identidad, que sea lo más conocido en esa familia. Por ejemplo, hay familias que en el barrio son conocidos como los ladrones. La familia. Cuando pases por enfrente de su casa, ponte la mano en el bolsillo, porque eso, como te vean la cartera, te despluman, amigo. Es como un estigma, es como un sello que tiene esa familia. O la familia que todos en esa casa, todos son drogadictos. El padre, la madre, los sobrinos, los nietos, los sobrinos. Unos entran, unos salen de la calle, pero todos están enganchados. Desde el abuelo, desde el bisabuelo son así. Familias que están marcadas por la depresión. La madre era depresiva, pero es que su abuela también lo era, y el sobrino, y el cuñado, y el primo. Es como una maldición que pesa sobre esa familia. Todos son depresivos, incluso algunos se han tirado por un puente y se han matado, y el otro se quitó la vida suicidándose, no sé qué. Familias que están marcadas como por una especie de mano negra. La genética es terrible. Cuando nuestra vida no está en las manos de Cristo, la genética pesa más que la influencia de Dios en tu vida. Fíjate lo que le dijo Noé a su hijo: maldito sea Canaán. ¿Y cómo eran los cananeos? Eran terribles, terribles.
Y lo único que puede cambiar ese factor, esa influencia, ese peso terrible genético sobre tu vida es una verdadera y genuina conversión a Cristo. Los cananeos eran pervertidos, eran idólatras, eran terribles. Pero cuando se convirtió Rahab, la cananea, mira cómo cambió todo. Sé que algunos estarán pensando en este momento en ese texto de Éxodo capítulo 20, que dice que Dios visita la maldad, ¿sí o no? La maldad sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y en algunas iglesias se paran ahí y manipulan y cortan el texto y mutilan la palabra. Y ese es el daño y el temor que sufre mucha gente. Sin embargo, el texto no termina ahí. El texto dice literalmente que Dios, es verdad, visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la diferencia. Pero sobre 1000 generaciones llega la bendición de aquellos que aman y respetan y aceptan y acatan los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Rahab la cananea se convierte al Señor y forma parte del pueblo de Israel y se casa con un señor llamado Salmón, al poco tiempo queda embarazada y ya esa maldición, digamos, genética queda anulada. Porque cuando uno se convierte al Señor no tiene que tener miedo del pasado, porque los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos, sino el alma que pecare, esa la que morirá, nada más. El Señor dice, yo voy a quitar de Israel de cuajo ese refrán que ustedes tienen, que lo dicen y creen que es verdad y es falso. Los padres comieron las uvas y los hijos sufrieron la ventera. Eso es falso. ¿Quién pecó, Señor, este o su padre, para que este pobre hombre naciera ciego? Ni él ni su padre. Estáis haciendo una mala interpretación, una pésima lectura de una realidad. Este hombre ha nacido así para que yo hoy manifestara la gloria de Dios sobre su vida. Y es interesante notar cómo cuando esta mujer se casa, dicen que con uno de los espías que visitó su casa, un señor llamado Salmón, y da a luz a un hijo, y nació nada más y nada menos, como ustedes saben bien, que vos. Ay, amigo. Sí, vos, aquel terrateniente, aquel multimillonario, dueño de enormes latifundios, lleno de enormes terrenos en Belén de Judea, donde años más tarde llegó una viuda llamada Ruth, la moabita, y se casa con él, y queda embarazada, y tiene un hijo llamado el siervo, el Obed, aleluya. Y Obed tiene un hijo llamado Isaí, e Isaí tiene muchos hijos, pero el más conocido y famoso de todos es David, y de David arranca la tribu de Judá a través de la cual vino el Mesías. ¿Te das cuenta? Cómo la maldición se torna en bendición, cómo la genética sí, tiene un peso tremendo. Tal la madre, tal la hija, dice la Biblia, pero cuando te conviertes al Señor, no tienes que tener miedo de que ese cáncer, de que ese alcoholismo, de que esa enfermedad, esa locura o depresión que caracterizó a tu familia por años y años, generación y generación, se para, se detiene, porque en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Y ese es el espíritu que tenemos que tener los creyentes, no vivir con miedo. Ay, es que no hay maldición que pese sobre un hijo de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, y el diablo lo sabe, pero quiere oprimirte y quiere traer condenación a tu vida. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién, hermanos? Para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia. Y cuando eso lo declaramos y lo confesamos, lo interiorizamos y lo vivimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero siga, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. Amén. La genética tiene un peso tremendo, pero también el ambiente familiar en el que te has criado. ¿Sabes que tú eres, en cierto sentido, el producto de lo que produjo tu familia? ¿Sabes que quieras o no quieras, hay cosas en las que te pareces a tu padre, aunque sea inconverso? O a tu madre, aunque sea inconverso. La familia tiene un peso espectacular, tremendo. Por eso en la Biblia había reglas de no mezclar ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, plantar en un campo diferentes semillas, ¿no? Porque si siembras tomates o maíz y patatas al mismo tiempo, el maíz extrae de la tierra unos productos y las patatas extraen otro producto, y lo que estás haciendo es inutilizar la tierra a corto y a largo plazo, y te la estás cargando.
Entonces el Señor dice, no siembres dos cosas en el mismo campo al mismo tiempo. O siembras una cosa o siembras otra. Por eso el Señor decía, no puedes arar con un buey y con una mula, porque es un yugo desigual, porque uno tiene un ritmo y otro tiene otro ritmo, uno tiene una altura y otro tiene otra altura, y eso va a salir mal el surco. Por eso la Biblia prohibía los injertos, lo que es manzana ahí se queda, lo que es pera, no, pero no me hagan mezcla, porque eso es algo fuera, en contra de toda naturaleza. Y de ahí arranca el texto que dice, no os mezcléis en yugo desigual con los incrédulos. Usted quiere hacer una empresa, ni se le ocurra juntarse con un inconverso. Ay, pero es que ya lo hice, dice la Biblia, deshaz eso lo antes posible, antes de que arruine tu vida. Si ya con un cristiano es a veces complicado tener un negocio, imagínate con un inconverso. ¿Qué te parece, amigo? Ahora, si usted se cree más sabio que Dios, si usted se cree más inteligente que Dios, adelante. Le espero al final del camino y le recordaré este mensaje del día de hoy. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que es muy hermosa. Ella respeta mis creencias, pero es que es convertida. Todavía no. Entonces, tú la vas a convertir. Tú eres la vas a convertir. Y la vas a convertir justamente después de casarte. No la puedes convertir antes. ¿Y no será que la naturaleza nos enseña una lección muy interesante? Que a veces nos hacemos los tontos. Porque yo he observado que hay gente que se hacen los tontos cuando les interesa. Pero cuando no les interesa son muy listos y lo saben todo, ¿eh? Hay una lección que yo no soy un hombre muy inteligente, pero tampoco soy muy tonto. Creo que soy normalito. Y la naturaleza nos enseña que si usted tiene un saco con 250 patatas o papas, si me entiende mejor, y hay una podrida, lo mejor que puede hacer lo antes posible es extraer la podrida. Pero alguno puede decir, pero hermano, son 250 contra una. ¿No puede la influencia, el roce de 250 papas sanas hacer que la papa podrida se sane? Bueno, inténtelo. Hágalo usted, que está listo. Y al final del camino lo encuentro. ¿Sabe lo que nos enseña la naturaleza? Que no. Que lo podrido, aunque sea uno, siempre tira de lo sano. Si tú te juntas con gente podrida, espiritualmente hablando, te van a terminar contaminando a ti. Dice la Biblia que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. El Señor le dijo al pueblo más consagrado y el pueblo más cerca del Señor, el que más milagros vio y el que más vio la gloria del Señor, no os juntéis en yugo desigual con esas naciones, porque ellas os convertirán a vosotros y terminaréis adorando a sus dioses y terminaréis aborreciendo mi palabra. Y aunque en ese momento sonara como un disparate, al final el Señor tenía la razón. Tenía la razón. Y usted me dirá, pero es que yo conocí un caso de un chico que se enamoró de un inconverso, viceversa, y al final se convirtió. Sí, gloria a Dios, claro que sí. Pero la excepción no confirma la regla, querido. Por un caso que usted ha visto, yo le puedo hablar de 1000 casos que también he visto, de cómo una persona echó por tierra su vida, su juventud, su ministerio, por haberse enamorado de la persona equivocada y echó a perder su vida y la de su descendencia. Y muchas veces sin vuelta atrás. Por lo tanto, sí, la genética ejerce influencia en la familia, pero también el ambiente y la educación que hemos recibido. Y aquí sí entra la iglesia. Porque esta congregación, yo no sé las demás iglesias, no lo sé, porque ya bastante tengo con lo mío como para estar preguntándome lo que hacen los demás. Yo lo que hagan los demás no me interesa. Yo le digo que en esta congregación, cuando usted venga aquí, usted va a escuchar aquí única y exclusivamente palabra de Dios. Yo no predico de libros, yo no me meto en internet y me aprendo un mensaje de memoria y luego repito como un loro en el púlpito. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Eso no significa de que no pueda aprender de los demás. Pero lo que sí le quiero dejar bien claro, que en esta iglesia, en este púlpito, se predicará siempre, única y exclusivamente, la palabra de Dios. Y habrá momentos en los que tú te vas a sentir aludido. Faltaría más que usted venga a una congregación y nunca se sienta aludido en nada. Pues entonces, ¿qué quiere que le diga? Si usted nunca se va a sentir aludido en nada, una de dos. O usted está muerto y ni siente ni padece, o la persona que está en el púlpito transmite muerte y no transmite vida y no usa la espada de la palabra de Dios, que es la que corta la ligadura del pecado. Porque en una iglesia, el que anda mal se tiene que sentir aludido cuando se expone ante la evidencia de la palabra de Dios. El adúltero en mi congregación
se tiene que sentir pésimamente mal. Y tiene dos caminos y dos opciones. O dejas tu adulterio, dejas tu fornicación, dejas tu desorden y tu pecado, o no vas a poder continuar en una congregación donde todo lo que se cante y lo que se diga te va a sentar como jarro de agua fría. ¿Por qué? Porque en la iglesia venimos a cambiar y a hacer la voluntad de Dios y no a oír palabras que endulcen nuestros oídos. Y al que no le guste, que Dios lo bendiga. Pero en este lugar solamente hablaremos claramente al pan, pan y al vino, vino. Claro y raspado, como dicen los venezolanos. La palabra de Dios. Y si usted está en pecado, póngase en orden. Y si usted ha robado, ya puede estar devolviendo y pidiendo perdón. Y si usted está viviendo y acostándose con el novio sin estar casado, arréglese con Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero se ha perdido el temor de Dios en las congregaciones. Y muchas iglesias son auténticos circos. Muchas congregaciones son iglesias donde la gente va a ser prosperados. Mire, yo no sé si usted va a venir a esta iglesia y va a ser prosperado. Yo no tengo ni idea. Pero yo no vengo a esta iglesia para ser prosperado materialmente. Yo vengo a esta iglesia para oír la palabra de Dios y que Dios me diga lo que me tenga que decir para ser mejor cristiano de lo que he sido hasta el día de hoy. Yo no me tengo que adaptar a usted, caballero. Usted se tiene que adaptar al evangelio. Y yo no tengo el objetivo de tener una iglesia grande. Yo lo que quiero es tener una congregación de gente ordenada. Me da igual si son 4, si son 1000 o son 20.000, me da exactamente igual. Hace años, y voy terminando, un pastor me dijo, quiero presentarte a una chica, esto fue en la península, que viene de Tenerife. Y bueno, el pastor me decía, dice que es cristiana. Entonces él me la presenta y me dice, mira, esta es la hermana que yo te decía. Y le dije, ¿tú vivías en Tenerife? Dice, sí. Digo, ¿dónde? Dice, en el sur. Ah, qué bien. ¿En qué parte del sur? Y me lo dijo. No puedo dar muchos detalles porque sabe Dios a dónde llega esto. No es que tenga miedo, yo no tengo miedo a nadie, pero por prudencia, ¿no? ¿Y dónde te congregabas? ¿A qué iglesia ibas? Y me dijo, no, es que no me podía congregar. ¿Y cuánto tiempo viviste en Tenerife? Dice, 8 años. 8 años sin congregarte y te llamas cristiana. ¿Cristiana o Cristina? ¿No te llamarás Cristina? Digo, ¿por qué no te congregabas? Y dice, es que yo trabajaba durante la noche. ¿Así? ¿Trabajabas durante la noche? Digo, ¿trabajarías por casualidad en este área de la noche? Me dijo, sí. Y le dije al pastor, esta no es cristiana. Entonces el pastor me dice, hermano Manolo, déjame que te dé un consejo. Si quieres tener una iglesia grande, me dijo, tienes que ser muy permisivo. Si quieres tener en tu ministerio una iglesia grande, tienes que permitir ciertas y determinadas cosas. Y le dije, en la tuya sí, en la mía no. Porque mi objetivo en la vida no es tener una iglesia grande, sino una iglesia donde more la santidad y el temor de Dios. Y me da igual predicarle a uno que a 20.000. Pero nunca, jamás en esta congregación vendrá usted a escuchar una palabra que pase por encima de su cabeza. Qué bonito, qué simpático este hombre, qué chistes cuenta, oye, qué bien lo hemos pasado, qué ambiente más sano, qué bueno, oye, puedo traer al que yo quiera y sé que este hombre no va a ofender a nadie. No, a mí usted me va a amar con toda su alma o no me va a poder ver ni en pintura. Yo soy para muchos como el chicle, ni me tragan ni me escupen, pero me da exactamente igual. Yo estoy aquí para predicarle a usted la palabra del Señor. Y quiero decirle que nuestra familia es el botón de muestra a este mundo enfermo de orden, de disciplina, de honestidad, de respeto, de temor de Dios. Así que comencemos a trabajar fuertemente en la vida de nuestros hijos. Reúnase con sus pequeñitos. Si aún los tiene, claro, yo ya reunirme con mis hijas ya va a ser complicado, pero reúnase usted con los pequeñitos y dice, no, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a repetir un versículo de memoria. Si tiene papá y mamá el privilegio de llevar todavía, yo he hecho mucho de menos eso. Pero si usted todavía tiene el privilegio de poder llevar a sus hijos a la escuela por la mañana, vaya por el camino, como dice la Biblia, al acostarte y a levantarte en el camino, cuando entres y cuando salgas, vaya hablándoles la palabra del Señor. Dile, repite conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vaya leyendo la Biblia, vaya orando por Él, vaya bendiciéndolo en el camino. Y cuando sea grande y usted ya no esté en su vida,
ese niño, esa niña tendrá una base y un fundamento y recordará toda su vida que tal vez su padre no fue un hombre muy inteligente, no le dio una gran carrera, pero le dio lo más valioso en esta vida, que es la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir en esta tarde que como padres y madres cumplamos con nuestra función. Que como padres y como madres instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor y podamos con su ayuda y con su bendición ser instrumentos a través de los cuales mis hijos puedan llegar a conocer a mi Dios y a su bendita palabra. Hermanos, ser padre y madre no es fácil, y más en estos tiempos, ¿sabe? No es fácil. Pero una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que papá y mamá trabajan como uno solo. Serán Ejad Basar, una sola carne. Una sola carne, papá y mamá, una sola carne, al unísono. Y si nosotros le pedimos al Señor sabiduría, el Señor nos la va a dar. Pidámosle esta tarde al Señor, mientras sus hijos están allí en la escuela dominical: Señor, dame como padre, como madre, danos sabiduría, Señor. Dame sabiduría para educar a mi hijo, a mi hija, enseñarle, inculcarle el temor de Dios, tu palabra. Que yo pueda, Señor, en todo momento y en todo lugar, yo pueda verdaderamente ser una persona que le está enseñando principios espirituales a mis hijos, a través de los cuales ellos puedan crecer y madurar y sobre todo conocerte a ti, Señor. Y que nunca, jamás en tu vida cometas el error de olvidarte que tu mayor prioridad no es mañana ir a trabajar y cumplir aquella palabra que diste, sino tu prioridad número uno en la vida es atender espiritualmente a tu familia. Y si tú no lo haces, nadie lo hará. La escuela dominical será un complemento, será un refuerzo, pero sobre todas las cosas es en la casa donde se enseña la palabra. Aleluya, te alabamos, Señor. Cierra tus ojos y vamos a estar orando en esta tarde para que el Señor verdaderamente grabe esta palabra en nuestras vidas. Si estás al lado de tu esposa, de tu marido, por favor, ora un momentito con él, con ella, por favor. Juntos oramos al Señor.